No sé si a ti te ha pasado también lo mismo, pero a lo largo de las últimas semanas, desde la vuelta de vacaciones, he escuchado a mi alrededor personas que están teniendo importantes cambios en etapas vitales, ya sea porque se han separado, ya sea porque se mudan, porque inician nuevos retos laborales, porque van a ser padres de forma inminente y eso genera pues un cambio en la relación de pareja y en el propio sistema familiar. Es decir, momentos vitales que por definición tienen un gran componente estresante, por más que sean esperados, pero que implican que se deja atrás una etapa y se inicia una nueva. Y de la misma forma que es súper importante poner el foco en el desde dónde iniciamos estas etapas vitales, desde qué creencias y emociones lo hacemos, es igualmente importante poner el foco en desde dónde hacemos el cierre de estas que dejamos atrás, por la sencilla razón de que cuanta más conciencia pongamos en cómo cerramos las etapas vitales, más liberados llegaremos a las nuevas que nos están esperando y por lo tanto podremos vivir ese presente de esa nueva etapa vital de una forma menos condicionada y por lo tanto mucho más libre. Así que, sin más, empezamos con el podcast de hoy hablando precisamente sobre esto, sobre cómo concluir etapas vitales con entereza mental y emocional. De hecho, te avanzo así un poco como a modo de spoiler que precisamente todo el tema cíclico de estos procesos vitales, especialmente cuando hablamos de las crisis, es precisamente el tema central del libro que va a salir en el mes de febrero y en el que precisamente voy a acompañarte a entender en profundidad estas distintas etapas que se transitan cuando uno está en un momento emocional complejo. Si quieres más información, si quieres apuntarte a la lista preferente para estar súper enterada y enterado de cuándo aparezca este libro, te dejo en la descripción del podcast y del vídeo el enlace directo para que puedas apuntarte a la lista preferente. También te digo que el objetivo de este podcast no es poner el foco en todo el proceso de duelo, desde que, aparece la pérdida hasta que la acepto, sino que precisamente a lo que me quiero referir concretamente es a la etapa de aceptación, ese momento en el que ya he pasado por toda la frustración, por toda la negación, por toda la tristeza y ha llegado el momento en el que me doy cuenta de que, esa etapa ha finalizado, llega el momento de iniciar una nueva y ahí es donde voy a poner el foco, en cerrar esa etapa de una manera que pueda llegar a la siguiente nueva etapa vital, al nuevo ciclo vital, lo más holgada posible. Para poder hablar de esta integración de ciclos vitales pretéritos de una forma lo más honesta y lo más digna posible en el momento presente, lo que tenemos que tener muy claro es que el concepto de identidad, a pesar de que desde la perspectiva transpersonal yo siempre estoy siendo y por lo tanto es impertérrita a lo que pueda suceder fuera, poseemos al mismo tiempo una personalidad que es cambiante y el concepto identitario en sí mismo bebe del autoconcepto, es decir, de la idea que yo tengo sobre mí misma, de las etiquetas que yo misma me he colgado y que a lo mejor vienen del exterior. A lo mejor me las han colgado en casa, me las han colgado profesores, me las ha colgado la expectativa social, pero que por encima de todo yo he validado. Entonces, esta idea tiene que ver con la identidad. Eso que yo creo sobre mí misma, sobre cómo soy. Evidentemente, pues hay una parte, ¿no?, que tiene que ver con la personalidad, pero de nuevo, el autoconcepto, ¿no?, la validación de todas esas etiquetas es lo que genera el concepto identitario. Y esto es muy importante porque cuando hay resistencias o cuando hay un mal cierre de etapas vitales, lo que está sucediendo normalmente es que no hay una actualización de esta identidad. Es que creemos que somos la misma persona que éramos a lo mejor hace 5 años atrás y estamos juzgándola en el momento presente. Cosa que hace que ya de entrada aparezca una de las primeras trabas para poder hacer este cierre de un ciclo vital de una forma óptima, como es una emoción tan tóxica y tan densa como es la culpa. Si en tu momento presente estás experimentando culpa por algo que sucedió en el pasado, por más que hayas transitado varios ciclos vitales desde que pasó ese evento, lo cierto es que ese ciclo vital en el que eso sucedió no ha quedado bien cerrado. Y suceden varias cosas con la culpa, y es que primera de todo que bebe de la ignorancia y bebe de la inconsciencia. Mejor desde la inconsciencia que desde la ignorancia.
¿Por qué? Porque tu culpa lo que hace es juzgar esa persona que fuiste en base a la persona que eres, pensándose, ¿no?, desde la parte inconsciente, creyendo que esa persona que eras es la misma que eres hoy. Y precisamente ahí es donde interviene la importante labor del autoconocimiento, que implica una actualización de este concepto de identidad. Cuando yo me doy cuenta de que quien era en el momento pasado no soy la misma de la que soy ahora, probablemente va a ser mucho más fácil para mí perdonarme de esa falta de conciencia, de esa falta de conocimiento que tenía en ese momento, porque hice lo que hice, porque no sabía hacerlo de otra forma. Esa versión de mí, con ese autoconcepto identitario, con esos recursos internos que había en ese momento, hizo lo que hizo de la mejor manera posible, de la mejor manera que sabía, y juzgarla ahora desde esa perspectiva es tremendamente cruel y tremendamente injusto, porque realmente yo ya no soy esa persona, ¿no? Entonces, tener claro que el concepto identitario va cambiando, lo queramos o no, que nuestro yo no es algo fijo y que además la culpa se sirve de la falta de conciencia, de la falta de conocimiento que sí que ya tengo en el momento presente, puede ayudarnos a entrar en un proceso de perdón, que es precisamente lo que facilita muchísimo el cierre de estos ciclos vitales. Esto por un lado. Por otro lado, la función que tiene la culpa no es otra que la de mostrarte qué es lo que has hecho mal en base a tu coherencia interna. Aquello que apunta directamente a tus valores, a tu visión del mundo, incluso a cuestiones aprendidas como son fidelidades familiares o creencias limitantes que tú has adquirido como propias. Es decir, cuando aparece la culpa, en realidad lo que está haciendo es darte el mensaje de que hay una disonancia interna que necesita ser observada. Eso significa que si a día de hoy en tu presente sigues experimentando culpa por algo que sucedió hace un montón de ciclos vitales atrás, no solo significa, como te decía antes, que ese ciclo vital no ha quedado bien cerrado, sino que además significa que te has hecho muy amigo, muy amiga de esta culpa, pero que realmente no le estás sacando todo el provecho que podría tener. Es más, probablemente te estás escudando en esta culpa para no tener que decidir, para no tener que afrontar la incomodidad, para no tener que mirar en esas zonas oscuras que probablemente están limitando parte de tu expresión. De manera que poder integrar esta culpa, aprender de ella, entender cuál es el mensaje y sanar, sobre todo sanar todas las heridas, todas las creencias limitantes, todo lo que conlleva, ¿no?, todo lo que hace que esta culpa aflore, es una de las mejores estrategias que puedes llevar a cabo para hacer un buen cierre de ciclo vital de una manera en la que tú te sientas en paz, que eso es lo más importante, ¿no? Hacer cierres vitales de una forma que sientas esta paz interna, ¿no? Para poder abrazar esto que te decía, el perdón. Y cuando yo hablo del perdón, no me refiero a un perdón moral, me refiero a lo que se le llama el perdón transpersonal, que se basa en el principio de la inocencia, de decir, oye, a lo mejor me equivoqué, a lo mejor esa versión de mí hizo algo en esa etapa vital que ahora, hoy estoy juzgando, pero hice lo que hice porque no sabía hacerlo de otra forma. Y cuando realmente integro este mensaje de la inocencia pura, entonces puedo adentrarme en este perdón, porque no se trata de buscar el perdón en el otro, sino sobre todo de acogerlo en mí. Yo, para mí, me perdono. Evidentemente, como todo, el perdón es un proceso, ¿de acuerdo? No es una cosa que pase de la noche a la mañana. Si esperabas aquí en el podcast que hubiera tips rápidos para poder hacer un buen cierre de ciclo, este no es tu lugar, ¿vale? Porque, como sabes, aquí el proceso es lo más importante y, sobre todo, a veces no podemos hacerlo solos, ¿de acuerdo? A veces necesitamos que alguien nos acompañe en este camino y esa es la labor de los coaches, de los terapeutas, de los psicólogos, ¿vale? Ayudarte a hacer un buen cierre y adentrarte en esas cuestiones que hayan podido quedar ahí colgadas. Pero he querido mencionarte el tema del perdón y el tema de la culpa lo primero, porque si estas cuestiones no están bien cerradas, que fíjate, son cuestiones desde lo profundo que lo que hacen es reverberar, ¿no?, dejar aflorar todas esas sombras no atendidas, ¿no?, que están ahí en el inconsciente. Si esto no está bien observado,
Probablemente las siguientes cosas que voy a contarte no van a tener mucho sentido y no van a ser del todo honestas o sinceras, sino que van a ser más bien forzadas. Dicho esto, el siguiente paso, ¿no?, para poder hacer una buena integración de un cierre de ciclo vital tiene que ver con el reconocimiento, con honrar todo eso que ese ciclo vital te ha traído, ya sea a través de experiencias, ya sea a través de nuevos aspectos de tu propia identidad, ¿no?, que has adquirido, de qué te has dado cuenta, cuáles han sido las tomas de conciencia que ha habido durante esa etapa, y alejarte, intentar dentro de lo posible, ¿no?, alejarte de ese discurso radical en el que enterramos debajo de la alfombra aquello que acabamos de vivir porque a lo mejor no se ajustaba a las expectativas, porque a lo mejor hemos sufrido mucho, etcétera, etcétera, sino que hacer una mirada sincera de reconocimiento, decir, vale, la vida me ha traído esto, he tenido que vivir esto, suponiendo que haya habido mucho sufrimiento, ¿no? ¿Qué he aprendido? ¿Cuánto hay de mí en esto? ¿De qué me he dado cuenta? ¿Cómo puedo integrar todos estos aprendizajes? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al final, una de las máximas, según Freud, de la felicidad tiene que ver con la conciencia de evolución. Y evolucionar no es otra cosa que ir transitando etapas, transitando ciclos vitales. Por lo tanto, cuando yo voy reconociendo cada uno de mis pasos en estas distintas etapas vitales o ciclos vitales, al tiempo lo que voy haciendo es tomando conciencia de esta evolución, dándome cuenta de cuáles son las conquistas mentales y emocionales, cuáles son las nuevas creencias que han surgido en mi mente al ir pasando por todos esos momentos, ¿no? Entonces, al parar, mirar atrás, ¿no?, al recapitular, ¿no?, y hacer un aprendizaje e integrarlo bien, eso me da la posibilidad de abrir una nueva etapa vital desde una nueva versión de mí misma, en la que hay mucha más coherencia, hay mucha más conciencia y puedo integrar ese aprendizaje no desde la evitación, sino desde el presente consciente. Fíjate entonces como cuando hago este reconocimiento, al mismo tiempo estoy reconociendo esa identidad que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Esa nueva yo que se presenta ante este nuevo ciclo vital que va a dar comienzo. Eso significa entonces que el siguiente paso que hay que dar, y muy enfocado, muy relacionado con todo lo que estamos hablando, tiene que ver con el dejar ir. Y cuando hablamos de dejar ir, cuando hablamos de desapego, no solo hablamos de dejar atrás pues personas, dejar atrás situaciones, experiencias y demás, sino que por encima de todo lo que dejamos atrás, lo que dejamos ir es esa versión de mí, entendiendo que esa versión sirvió para lo que sirvió, pero ahora estoy entrando en un nuevo paradigma en el que esta nueva versión de mí que ha sido posible gracias a ese ciclo vital va a traer nuevos aprendizajes, porque probablemente desde esa antigua yo, esto que estoy viviendo ahora o que voy a vivir ahora, pues a lo mejor no sería posible, ¿vale? Entonces, esto, fíjate que esto es tremendamente importante de nuevo porque apela directamente a la identidad, ¿no? Es un poco... si utilizamos la metáfora, ¿no?, de el capullo y la mariposa, la etapa de capullo sirve para una serie de cosas, ¿no?, y la etapa de mariposa sirve para otra. Es decir, las experiencias de capullo no pueden ser las mismas experiencias de mariposa. Y eso pasa exactamente con los seres humanos. Las experiencias de tu etapa vital anterior o de la que estás dejando atrás tienen una razón de ser, corresponden a una versión de ti X que te ha servido para llegar a quien eres ahora, y eso dará lugar pues a esta nueva etapa. Por lo tanto, dejar ir, desapegarse de todo lo que implica esa antigua tú es también, de nuevo, una de las claves para poder empezar un nuevo ciclo vital desde una perspectiva como mucho más coherente. Entonces, para que esto sea posible y para hacerlo de una manera que sea honesta, que sea coherente, integrada, desde una perspectiva mental y emocional, hemos hablado de la recapitulación, pero falta, digamos, el componente emocional, ¿no? La recapitulación a lo mejor sería desde la perspectiva mental. Desde la perspectiva emocional hablaríamos de la gratitud, de agradecer, de dar espacio interno, de honrar, ¿no?, aquello
que aquellas personas, aquellas experiencias, vivencias que me han permitido que hoy sea quien soy. Y eso, esta parte de la gratitud, que va muy atada al perdón, a veces es un poco compleja cuando lo que hemos vivido es doloroso, ¿vale? A veces a lo mejor es muy complejo poder internamente, sin tener que decirle nada a nadie, ¿no?, dar las gracias a esa compañera de trabajo que me estuvo haciendo la vida imposible y gracias a la cual decidí pues embarcarme en un proceso de emprendimiento que era lo que realmente yo quería, ¿no? Entonces, cuando llegamos a esta última etapa, ¿no?, de los procesos críticos, la etapa de la aceptación, que es de la que estamos hablando, hay una parte como de mucha integración, de mucha toma de conciencia interna, ¿no? Es la etapa de la sabiduría que precisamente lo que nos permite es entender que todo se ha articulado de una forma que me ha permitido mi propia evolución personal. Así que la gratitud, al igual que el perdón, son dos cuestiones fundamentales. Y finalmente está la confianza. Aunque te pueda parecer algo banal, confianza no es otra cosa que ser consciente de tus propias fortalezas, de aquello que has ido aprendiendo a lo largo de todo el proceso, de aquellas habilidades internas que se han puesto de manifiesto, de esos talentos y valores que has descubierto que son inherentes a ti y que te van a permitir arrancar este nuevo ciclo vital desde una perspectiva pues mucho más segura, ¿no?, de ti misma. Y esta parte, que obviamente es fruto pues del perdón, de soltar la culpa y de honrar todo lo vivido, de agradecer todo lo vivido, es un aspecto fundamental para llegar a esa nueva versión de nosotros mismos, en ese nuevo ciclo vital, con la certeza de que tenemos recursos internos para hacer frente a nuevas situaciones y que aunque haya cosas que no sepamos porque, bueno, nos adentramos en un universo desconocido, sea por lo que sea, porque pasamos a ser padres, porque pasamos a estar solteros después de muchos años estando en pareja, porque nos vamos a vivir a un nuevo lugar, por lo que sea, un nuevo trabajo, por lo que sea, esta confianza que tiene que ver con esta sabiduría interna de conexión con fortalezas, talentos y valores es lo que permite que afrontes esos nuevos retos siendo consciente de tus recursos internos e incluso siendo consciente de que a lo mejor te faltan recursos internos, pero tener los recursos suficientes como para poder desarrollar aquellos que necesitas. Y eso es, no tiene precio, porque entonces puedes hacer un buen cierre de eso que has vivido. Muy bien, he pasado por este increíble camino de crecimiento a lo largo de este ciclo vital que dejo atrás y me llevo todas estas herramientas, me llevo todo esto, me lo guardo, ¿no?, en mi cajeta de herramientas para poder iniciar este nuevo ciclo vital desde una energía totalmente distinta. Así que bueno, evidentemente como persona que se dedica a crecimiento personal, como coach, consultora mindfulness, experta en inteligencia emocional, si necesitas herramientas, ¿no?, para poder abrazar este cambio interno, para poder hacer un buen cierre de ciclo, para poder iniciar uno nuevo, entender cuáles son tus valores, tus creencias, todo lo que tenga que ver con tu mundo emocional, ¿no? Si lo que quieres es autoconocerte, pues será un enorme placer acompañarte. Ya sabes que puedes ponerte en contacto conmigo a través de la página web o mandándome un mensaje, lo que tú consideres. Y sí que te digo que, dado que estoy embarazada y que voy a dar a luz en el mes de marzo para que los procesos puedan quedar bien cerrados cuando llegue el momento, tengo la agenda abierta hasta el mes de noviembre, ¿vale? Medianos de noviembre voy a cerrar la agenda de los individuales. Entonces, si estás interesado, pues contacta conmigo lo antes posible. Dicho esto, si consideras que este podcast puede aportar valor a otras personas que están pasando por un momento similar, que les puede arrojar luz, pues será una maravilla que lo puedas compartir. Y si no, pues simplemente dale al like o suscríbete al canal, estés donde estés, pues también te lo agradeceré muchísimo. Yo vuelvo por aquí la próxima semana con un nuevo tema y aprovecho para desearte una feliz semana. Que vaya todo genial. ¡Chao!